también en el PRM, sin duda. Pero bueno, la intolerancia es una cuestión que está en mucha gente. Pero el discurso del presidente, sin dudas, que ha dado mucho de qué hablar, porque el presidente tocó temas demasiado importantes, demasiado sensibles. Hoy, por ejemplo, hay tres temas, o hay reacciones a tres temas de los que el presidente tocó. Hay una reacción con el asunto de la verja perimetral, o el muro, como yo le prefiero llamar, que se va a completar en la frontera. Y digo completar porque ustedes saben que ya yo he dicho, Freddy lo ha dicho, Luisín también lo vio, como lo vi yo. Ellos dos hicieron un viaje en el que yo estaba también con el ministro de Defensa y vimos una parte, kilómetros de muro que se levantó en la frontera por Elías Piña con Haití. Entonces, ese es un tema que se trata hoy. Hay otro tema con el de la modificación de la ley 112-00. Son cuestiones que el presidente abordó, y hay otra cuestión que tiene que ver con lo del peaje sombra. Son tres cuestiones muy importantes y hay reacciones diversas, y bueno, de eso se trata. El presidente planteó su opinión o el propósito que tenía con cada cosa, y la gente está reaccionando. Con el tema de la verja, se está publicando que está consignada en el presupuesto del año presente, del 2021. Se ha dicho además que se ha establecido en el presupuesto, pero que se va a llevar a cabo con préstamos de la banca internacional. Se tiene inclusive hasta el monto que costaría, y que no solo sería una verja perimetral como anunció el presidente de la República, sino que va a ser un plan completo de seguridad fronteriza que va a requerir de algunas instalaciones que se van a llevar a cabo, y que el plan completo tendría una inversión, o requeriría de una inversión de 224 millones de dólares, más una garantía extendida de 15.7 millones de dólares, y que la obra sería ejecutada por el Ministerio de Defensa. Dani, esa parte que ya está hecha, se hizo con recursos propios y con colaboración del sector privado. Correcto, buena observación. No tuvo en presupuesto. Buena observación, así es. Pues miren, hay otra información. Bueno, sobre el tema opinó ayer el ministro administrativo de la Presidencia de la República, quien da a conocer la información de que, o sea, él es que decía que estaba presupuestado y que eso está todo planificado, pero se da a conocer una información adicional, y es que el levantamiento de la verja perimetral o del muro es un asunto que se conversó con el gobierno actual de Haití, y que aunque no se consignó o no se leyó en los 9 puntos que acordaron en aquella reunión en la frontera el presidente Moïse y el presidente Abinader, aunque no se estableció ahí en el papel, sí hay una cuestión que dice que van a facilitar la eliminación del flujo migratorio irregular, el tráfico y trata de personas, el flujo de armas y el flujo de narcóticos. Entonces, que se interpreta que esa estructura es la que va a facilitar eso, aunque no se habló de manera específica del levantamiento de un muro en los 9 puntos. Creo que es un asunto para discutirlo. Quizás ahora la gente diga, con el tema que tenemos del endeudamiento tan marcado, que hemos abusado un poco producto de la pandemia, quizás meternos en un préstamo de ese monto para lo de la verja perimetral, quizás sea una cuestión para discutirla en el momento. Hay un grupo de nacionalistas que está haciendo una campaña de la gente que quiera cooperar para el muro, que lo haga, y tienen un número de cuenta bancaria. ¿Y quién más administra? Mire, Freddy, eso es el de Carrizales de Aspiña, donde nosotros estuvimos. Es un muro bastante largo. Tiene una base de 3 pies de cemento. Logró recuperar una buena parte del territorio dominicano que los haitianos lo asumían como suyo. Eso se produjo después del muro. Lo otro, para hablarle de los otros dos temas que dejé en el aire, con lo de el peaje sombra, se han hecho una serie de observaciones. Ayer leía que este peaje sombra tiene una garantía del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que obligaría al gobierno dominicano a persuadir primero al BID y al Banco Mundial para poder revertir lo que se ha iniciado o lo que ya se inició aquí desde el 2001, cuando se inició el tema para el peaje sombra para la carretera del Nordeste. Entonces, siendo así, es un asunto que al gobierno le va a resultar muy difícil, aunque es algo que sería muy bien visto y aplaudido
por toda la población. Si se lograra, claro, los términos en que se logre, porque si se logra metiendo al país en un problema que le dificulte la imagen del país, que hable de la inseguridad jurídica y todo ese tipo de cosas, que perdamos en un arbitraje internacional, así no vale, así no tendría sentido. Pero evidentemente que si esto tiene este tipo de amarre, va a ser una cuestión muy, muy, muy compleja. Yo lo decía ayer, eso del amarre que tiene el contrato de la Autovía del Nordeste, y por eso me enfocaba cuando abordaba el tema en lo perjudicial que es para el propio gobierno generar expectativas que no pueden ser tan fácilmente cumplidas. No es un tema de que no lleve razón en exceso el presidente Abinader cuando plantea lo oneroso de este contrato. Aquí lo hemos dicho 1000 veces. Eso no es algo nuevo para nosotros, que lo hemos denunciado aquí en múltiples oportunidades, que lo lamentable, lo doloroso que es ver esas partidas presupuestarias de miles de millones de pesos para sostener un contrato que no se concibió de forma beneficiosa para el país, con números que no se apegaban a la realidad, y que hoy día esto tiene un costo muy, muy alto. Pero esos números partían de esos estudios del Banco Mundial y del PNUD, creo que era, no PNUD, no, el Banco Mundial, creo que el Banco Mundial, ¿y quién más era? Había otro multilateral que estaban Bueno, en la garantía es del Banco Mundial y del Banco Interamericano. El Banco Interamericano de Desarrollo es el BID. Sí. El BID y el Banco Mundial diseñan la viabilidad financiera de esa obra y utilizan números que no son adecuados. Incluso creo que ayer el ministro Paliza hablaba de que utilizaban números que parecían en la autopista Duarte en cuanto a circulación, algo que ni remotamente iba a pasar, ni siquiera en las mejores proyecciones que usted pudiera tener. Bueno, esa situación, ese involucramiento de esos organismos multilaterales es otra piedra en el camino. Son muchos elementos que dificultan a un gobierno la renegociación de eso. He dicho, porque conozco la información, que el pasado gobierno lo intentó de 1000 formas y no hubo manera. Entonces, ojalá que el presidente Abinader lo pueda hacer, ojalá, porque eso sería una gran cosa para el país, pero no es tan fácil. El tercer asunto es lo de la ley de hidrocarburos. Dani, brevemente, porque Freddy dijo algo que yo quiero simplemente mencionarlo. Él hablaba de un grupo que está recolectando dinero para el muro. Sí. Ni me interesa quiénes son. Yo imagino por dónde andan estos nazi fascistoides, amigos de ustedes. Steven Bannon. Freddy ya por todo. Seguro. No. Ojalá acabe para igual eso que no. Steven Bannon. Steven Bannon es un recalcitrante de derecha americano que trabajó con Trump, fue su jefe de campaña al final, fue su primer asesor, no sé si usted lo recuerda, él fue editor de Breitbart News, de ahí sale la jefe de campaña, estamos hablando del 16, Breitbart News es un portal de internet de extrema derecha. Él acabó bajeado por Trump, Trump lo votó como vota todo el vivo, y él acabó preso, exonerado por Trump, porque dentro de la esquizofrenia fascistoide de la derecha norteamericana que quieren importar para acá un grupo de necios, ellos inventaron una estafa y comenzaron a recaudar dinero para el muro. Para el muro y recaudaron decenas de millones de dólares que estafaron a un grupo evidentemente de la gente de la supremacía. De la gente de la supremacía blanca, Sí. que estaba aportando. Que yo espero que aquí pase lo mismo. Que ese grupo de racistas aporte mucho dinero y se lo roben todo. Que hagan eso. Lo mismo que pasó allá. Allá cayó preso y Trump antes de irse lo indultó, lo perdonó. Ojalá que no pase eso aquí. Que lo que están recordando eso que acaben cayendo presos también. El muro, la realidad del muro hoy de los Estados Unidos y México es que el gobierno actual, la administración de Joe Biden, dejó eso sin efecto. Esos fondos que estaban destinados para eso se eliminaron. Ahí está, exactamente. Sí. Y mucho dinero que tiene cara de... No, hombre, ¿sabes que todos son muchos, hombre, señores? Trump construyó menos kilómetros de muro que Clinton. tenía una campaña permanente. Trump construyó menos kilómetros de muro que Clinton. Para que se hagan una idea. Pero eso es un asunto que es una decisión de gobierno, creo que va a tener apoyo de mucha gente. Hay quienes lo verán como una cuestión
de poca importancia, pero es un tema que va a generar mucho que decir, y creo que al final los que optan por el muro van a ganar la campaña. Creo que se estaba haciendo desde antes, Dani. Sí, pero de otra manera. No era una decisión de gobierno, no era una decisión de Estado. Aquello fue una iniciativa, obviamente, que con la anuencia del gobierno, del Ministerio de Defensa, que con la ayuda de empresas... No era una decisión de Estado, es una iniciativa, y yo conozco el origen. Del ministro. Fue una iniciativa del Ministerio de Defensa apoyada por el gobierno dominicano. Y el presidente le dio el visto bueno. Sí, así mismo, y con el concurso de empresarios privados que aportaron para eso. Lo que decía del tercer tema que está en la prensa de hoy, que se está manoseando todavía, es el proyecto de modificación de la ley de hidrocarburos 112-00. Hay unas declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados hablando sobre observaciones que tendría el proyecto, y hay otras declaraciones. Me llamó la atención una de Juan Uvieres, que Juan Uvieres insiste en un tema que también lo planteó el domingo pasado el señor Alburquerque, que yo citaba aquí en el día de ayer, Ramón Alburquerque, dirigente importante del PRM, y era en los más de 40.000 millones en exenciones de combustible que se le otorgan aquí a empresas, que es un asunto, porque estamos buscando la manera de cómo al gobierno le resulte menos lesivo lo que está ocurriendo. El presidente decía, bueno, el gobierno está asumiendo cerca de 1.000 millones de pesos para tratar de que los precios impacten lo menos posible en el consumidor, en el público, bien. Pero frente a eso, si el gobierno está haciendo ese sacrificio, y aquí hay exenciones por el orden de 40.000 millones en materia de combustible, evidentemente que es un asunto al que hay que meterle pico, que no necesariamente tiene que ver con la modificación de la ley 112-00. Por eso creo, y voy en la misma línea de lo que planteaba desde el principio, y Oscar coincide en eso, coincido yo con él, en el sentido de no generar expectativas que no se puedan satisfacer en el tiempo. Y con eso hay que ser sumamente cuidadoso, porque en estos tres casos fundamentalmente, bueno, en estos dos casos, porque lo del muro puede ser posible, y de hecho ya se ha iniciado, pero en el caso de la modificación de la ley, procurando bajar precios de productos que no tenemos nosotros, que lo importamos, y hay una estructura invariable, la fórmula se puede cambiar de atrás para adelante o de adelante para atrás, en el medio o al principio, como usted quiera, pero no hay garantía de que con el cambio de la fórmula logremos reducir los precios de los combustibles. Pudiéramos entrar en lo que yo decía ayer citando a Ramón Alburquerque, con disminuir los márgenes de beneficio de la intermediación, de los que compran petróleo o productos terminados en el exterior y se ganan un porcentaje X, de los que venden localmente el combustible en las estaciones de expendio y de los que transportan aquí localmente el combustible. Y eso es otra cosa. Bueno, yo lo reitero, lo que decía ayer. Existe cero posibilidad de bajar los combustibles. Cero. O sea, y eso es material. Mientras persista esa alza por allá. No, además de que hay elementos que son, digamos, que tienen ese factor. Incluso pueden, si se diera la carambola de que el gobierno pudiera buscar los mecanismos de reducir los márgenes o los impuestos en República Dominicana, cosa que dudo que lo pueda hacer, seguirá siendo subordinada la situación a los precios internacionales que se proyectan este año en incremento. Entonces se generan expectativas, porque cuando la gente se paró ahí en el Congreso a aplaudir, en su casa a aplaudir, o se le salió la sonrisa al ver que el presidente prometía una revisión de la ley de hidrocarburos, lo que está detrás de ese aplauso es que entiende que se va a reducir los precios. Sí, la esperanza. Y eso no es posible. Eso no es posible ni en el entorno nacional ni en el entorno internacional. Por el contrario, yo hubiera querido un presidente y un gobierno preparándolo, como lo prepararon a mitad de semana. Ministros diciendo, señores, esto viene duro. Lo vi correctísimo. Agárrense el bolsillo. Lo vi correctísimo que hicieran eso, porque ese es el trabajo de un gobierno responsable, informar a la población sobre las situaciones que se presentan. Entonces, estamos diciendo que en un momento en el cual el país lo que está es abocado a sentarnos a discutir una reforma tributaria que tenga un impacto en las recaudaciones del gobierno de mínimo 4% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de casi 200.000 millones de pesos. Nosotros le vamos a decir al mismo tiempo a este país que vamos a afectar una partida de 50, 60.000 millones de pesos, que es lo que se recauda por combustible, hacia la baja. Eso no es verdad. Entonces tenemos que tener la conciencia como sociedad de eso, para no generarnos expectativas que no se pueden cumplir. Por eso después vienen los desengaños.
y vienen los enojos. No existe posibilidad. No es que el presidente posiblemente quisiera ponerlo regalado el combustible. ¿Y que el presidente no quisiera regalar el combustible o el arroz y la habichuela y los pollos? Eso está al margen de lo que él puede hacer. No es materialmente posible en esta coyuntura proyectar una revisión del modelo recaudatorio hacia la baja, y menos en una coyuntura en la cual cualquier posición de avance en materia de formalizar la economía y generar una estructura tributaria que tienda a reducir el impacto de los impuestos regresivos, como el de los combustibles, hacia impuestos progresivos que serían lo que darían una verdadera justicia tributaria, si se quiere utilizar el término. No lo podemos hacer en un momento de pandemia en el cual cualquier avance en esa dirección se ha retrocedido. La economía va a tender a mayor informalidad en la medida en la cual se va recuperando de una situación irregular. Para ponerle un solo ejemplo, usted sabe la cantidad de gente que ha tenido que salir de un negocio formal hacia la informalidad de su casa, de tener un trabajo X, Y o Z, o de tener un negocio de esta naturaleza, a llevar ese mismo negocio o ese trabajo a su casa, desde hacer un bizcochito, hacer catering, hacer lo que sea, para ponerle un ejemplo de lo que vivimos todos y que todos tenemos a alguien cerca en un entorno que lo ha hecho. Eso es mayor informalidad. Sí. Y esa es la realidad de la economía de hoy y la realidad que estamos enfrentando cuando nos sentamos a discutir las situaciones que tenemos que abordar económicamente en el país, como es la fiscalidad. Entonces, esa es mi única queja, mi única observación con el caso del discurso del presidente el sábado. Sí. Optimista, excelente, es generar expectativas que no es posible cumplir. Pero sí, tú tienes razón en lo del petróleo. Es casi imposible pensar en que va a haber o pueda haber una rebaja en los precios de los combustibles. Por cierto, se redujo un poquito ayer. Hoy está a 59.8. Bajó 60 ayer. Bajó. Pero 0.8, o sea, Sí, eso es sí. 60. Pues sí, entonces eso es imposible de los precios de los combustibles. Ahora, lo del peaje sombra, eso hay que verlo. Vi una declaración en un periódico de un ejecutivo de los colombianos, donde ellos dicen que sí, que están dispuestos a conversar. ¿A qué precio? Y entonces ahí depende de la habilidad del presidente y su equipo en convencer a esa gente. Ah, no. Cualquier negociación es posible abrirla. Y yo creo que al presidente le ha tocado una parte encomiable, tratar de defender los intereses nacionales en eso. El presidente tiene que luchar hasta el final para tratar de que eso se logre. Ahora, de lo que estamos hablando es de que con ese amarre que tiene es una tarea muy compleja. Sí. Quiera Dios y que tengamos éxito, porque llevar esto hasta el 2038 y pagando lo que ya se ha pagado, lo que se proyecta que se va a pagar, eso, como dice el presidente, pagar más de 6 veces el costo. No, pero ese va a ser el negocio del siglo, sería Doloroso. eso. El negocio capa perro para nosotros. No, el negocio del siglo capa perro para los que, ¿verdad? Miren, lo de la vacuna, creo que está ocurriendo algo sumamente